La palabra de Dios en la evangelización. Serie Jesucristo y la evangelización. Los habitantes de las tribus aborígenes saben perfectamente que, para poder comer, necesitan cazar animales, y para poder cazar necesitan lanzas y armas punzocortantes. Sería inútil ir de cacería sin una lanza, pues, aunque se tuviera el animal enfrente, no se podría cazar. Igualmente sucede con la pesca, y así igual sucede en la evangelización. Ir a evangelizar sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sería vano e inútil. Comencemos a ver por cómo la palabra de Dios fue esencial en el mensaje de Pedro ante la multitud el día de Pentecostés. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente, y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Analicemos entonces el mensaje de Pedro y descubramos las tres cosas que incluyó y el tema principal de su mensaje. Número 1. Incluyó 18 citas bíblicas.
Observemos cómo el versículo 17 de Hechos 2 es igual al 28 de Joel 2, el 18 es igual al 29 y el 19 es igual al 30, así como el 20 y el 21 iguales al 31 y 32. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Asimismo, Hechos capítulo 2, versículo 17 es referencia de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Hechos capítulo 2, del versículo 25 al 28, es referencia del Salmo capítulo 16, del versículo 8 al 11. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hechos capítulo 2, versículo 29 es referencia de Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10 y también de Nehemías capítulo 3, versículo 16. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 30 es referencia de 2 de Samuel capítulo 7, del versículo 2 al 13 y del Salmo 132, versículo 11. Pero David era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Hechos capítulo 2, versículo 31 es referencia del Salmo capítulo 16, versículo 10. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 35 es referencia del Salmo capítulo 110, versículo 1. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Hechos capítulo 2, versículo 39 es referencia de Isaías capítulo 57, versículo 19. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Qué versículos bíblicos deberíamos saber de memoria para evangelizar de manera más efectiva? Ok, pues bueno, ¿qué versículos bíblicos deberíamos saber de memoria? ¿Qué versículos bíblicos deberíamos saber de memoria para evangelizar de manera más efectiva? Miren, básicamente deberíamos tener memorizados al menos 4 versículos. El primero, un versículo que hable del amor de Dios. Segundo, un versículo que hable del pecado y las consecuencias del mismo pecado. El 3, el versículo que hable de que la única solución es Jesucristo para el pecado. Y el 4 es que hable acerca de lo que debemos hacer para ser salvos. Estos 4 o más versículos los encontramos en lo que conocemos como las 4 verdades espirituales. Dios te ama
y tiene un plan maravilloso para tu vida. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos algo tan importante, que no se nos ocurra mencionar capítulos, versículos, porque ellos no entienden esto. Pero cuando uno dice, mira, porque de tal manera Dios te amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que habla la Biblia para ti, para que tú seas salvo, ¿no? Y luego todos, el segundo es, todos son pecados, todos son pecadores y están separados de Dios. Somos pecadores. Somos pecadores. Y este es Romanos 3:23. Ese es otro versículo que uno tendría que sabérselo de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo es la única provisión para el pecado. Solo en Jesús se puede experimentar el amor y el plan divino de Dios. Es el único camino para llegar al Padre. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el siguiente y tercer versículo que tendríamos que tener de memoria. Y debemos recibir a Jesús para ser salvos. Ese es tan importante, ayudarles a que reciban a Jesús. Y el versículo que enlaza el que deben de recibirlo para que sean salvos es Juan 1:11 al 12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay otros versículos que se pueden incluir, pero siempre debemos enfocar el mensaje en 4 áreas principales conocidas como las 4 R's. ¿Ok? La primera, ruina. La segunda, redención. La tercera, resurrección. Y la cuarta, respuesta. La primera, ruina, debemos concientizar a cada persona que le hablamos de Jesucristo y hacerles ver su actual condición, que están arruinados, que no tienen escapatoria, no tienen otra salida y que el único que puede traer la respuesta a sus vidas es acercarlos a la cruz de Cristo, cada persona que les hablemos de Jesús. La segunda, R, redención. Todos necesitamos de la redención. Nuestra condición natural se caracterizó por el pecado, la culpa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la redención de Cristo nos ha librado del pecado, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Número 3, resurrección. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros está en Romanos 6:23. El índice de muerte en el ser humano siempre será 100%. No, ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. Significa que tendremos una vida nueva. Y respuesta, cada uno de nosotros debe responder el mensaje de las buenas nuevas de Dios, del Evangelio. O se acepta y se recibe, o se ignora y se rechaza. Continuemos.
saber de memoria para evangelizar de manera más efectiva. Pedro conocía de memoria las Sagradas Escrituras. Él citó versículos de memoria, sin consultar un bosquejo o un rollo de las Escrituras siquiera. Memorizar es difícil cuando se hace en la carne, en nuestras fuerzas o por vanagloria. Pero cuando leemos la palabra con el anhelo de ser fieles siervos de Dios, el Espíritu traerá a nuestra memoria las palabras en el momento que sea preciso. Para memorizar las Escrituras se requiere constancia y fidelidad. Se ha dicho que la confiabilidad es la mejor habilidad. Hay una historia de Juan y Luis, que trabajaban en una misma fábrica. Juan aprendía con extrema rapidez y sus habilidades manuales superaban a las de los demás. En contraste, Luis era de lento aprendizaje y torpe manualmente. Sin embargo, Juan faltaba de 2 a 3 veces por semana y cuando llegaba era con horas de retraso, mientras que Luis era el más puntual de todos. Con el tiempo, llegaron nuevas máquinas y tecnologías que requerían la lectura de voluminosos manuales. El patrón desafía a los obreros para que el primero que aprendiera a usar las nuevas máquinas sería el jefe de todos. Juan intentó con su pericia y astucia aprender empíricamente, mientras que Luis se desvelaba a diario leyendo el manual lenta y concienzudamente. El resultado fue obvio: Luis quedó como jefe y Juan fue despedido por echar a perder una de las máquinas que intentó forzar a funcionar. A la larga, la constancia y la fidelidad producen más. No te oyes. ¿Qué beneficios hay de memorizar la palabra de Dios y cuál es el mejor método? Bueno, hay muchos beneficios de memorizar la palabra de Dios. Yo encontré en el Salmo 119 31 beneficios de memorizar la palabra de Dios, además de que nos quita la depresión, además de que nos da fortaleza, nos da consuelo, además de que nos ayuda a resistir la tentación y a pasar las pruebas, porque la misma Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Ese es un beneficio increíble. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún mal hábito que estamos practicando y recayendo una y lo de nuestra vida, y tenemos la experiencia que tuvo Pablo, ¿no? Lo que hago no lo entiendo porque quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Sabemos que eso está mal, sabemos que no lo debemos hacer, sin embargo, nuestra carne es débil y tropezamos y caemos y caemos. Entonces, un beneficio increíble de memorizar la palabra de Dios es que nuestro camino se limpia, nuestra vida se limpia, somos liberados de esas ataduras, de esas prácticas que hemos arrastrado durante años. Pero también la palabra de Dios, cuando la memorizamos, nos previene de pecar, porque también dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ser acosados por el diablo toda nuestra vida, siempre vamos a estar siendo acosados por él, día y noche. El diablo no descansa, no duerme. Y la palabra de Dios memorizada es como un escudo que nos protege, que nos guarda. Pero uno de los beneficios más increíbles de memorizar la palabra de Dios es cuando hablamos de Jesucristo a otros. A veces pareciera que memorizamos algo y al mes ya se nos olvidó, pero esto es porque en nuestra memoria nosotros tenemos 3 áreas, eso dicen los expertos. Una es la memoria inmediata, por decirlo así, la que pues tenemos Los dejamos de escuchar, Betito. lo tenemos inmediatamente acá. La otra es la memoria a corto plazo, que son aquellas cosas que nos acordamos, pero necesitamos un pequeñito esfuerzo con que llamaba cuál era el número y entonces vuelve, y está la memoria a largo plazo, que es aquello que no practicas durante algún tiempo, pero que parece que ya olvidaste, como cuando aprendes a tocar guitarra o aprendes a pues patinar y de pronto pasan 5 o 6 años
y vuelves a tomar otra vez la guitarra o los patines y requiere muy poquito de repaso para que todo eso otra vez vuelva de la memoria de largo plazo a la de corto plazo. Entonces, no nos debemos desanimar si de pronto, pues, pensamos que si algún versículo memorizamos, ya se nos olvidó, porque sí está allí. Y el Espíritu Santo es increíble que lo toma cuando estamos hablando con alguien, de pronto se nos vienen pues palabras, argumentos a la mente que decimos, ¿de dónde salió eso? Pues eso salió de lo que hemos estado leyendo, de lo que hemos estado memorizando. Entonces, memoriza. Mira, hay muchísimos métodos, pero 3 son los requisitos indispensables para memorizar. Y tienen que ver con las 3 R's. Y las 4 R's, que son ruina, respuesta, son la clave para un evangelismo efectivo. Las 3 R's de la memorización son indispensables para poder memorizar. Primera R, anótala, repetir. Segunda R, anótala, repetir. Tercer R, anótala, repetir. Y podríamos decir que son 10 R's o son 20 R's, porque es repetir, repetir. No hay de otra, ¿eh? Yo te puedo dar cualquier método, pero ningún método funciona si no le inviertes tiempo y al final de cuentas repites, y los beneficios de eso son maravillosos. Continuemos. Número 2. El mensaje de Pedro incluyó confrontación personal. Esto lo podemos corroborar claramente en Hechos capítulo 2, versículo 23, versículo 36 y versículo 38. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Pedro acusó directamente a los judíos de que ellos prendieron y mataron al Señor Jesús, crucificándole. Luego les dice que tienen que arrepentirse y bautizarse, identificando. 3. El mensaje de Pedro incluyó la obra de Dios. En todo el mensaje de Pedro está implícita la obra de Dios, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Dios resucitó a Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 24. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Dios sentó a Jesús a su diestra. Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dios pone a los enemigos de Jesucristo a sus pies. Hechos capítulo 2, versículo 35. Hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Dios perdona pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados. Dios da el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y así Él les dará el Espíritu Santo. Dios nos llama. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que evangelicemos, debemos incluir la obra de Dios en nuestro mensaje. Las personas deben saber lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará si responden al Evangelio. Número 4. El tema principal del mensaje de Pedro fue la resurrección. Hechos capítulo 2, versículo 32. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Por qué la resurrección de Jesús es el tema más importante de toda la Biblia? Ok. La siguiente pregunta: ¿por qué la resurrección de Jesús es el tema más importante de toda la Biblia?
pudiéramos explicar el hecho más importante en la historia de la humanidad, los sucesos que cambiaron para siempre la vida de millones de personas alrededor del mundo, evidentemente es el tema más importante, la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos a las personas de que Dios es grande y los ama y el Espíritu Santo se revela en sus corazones, podemos predicarles que la Biblia afirma que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros con un propósito principal. Primero, dar su vida para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. A través de su resurrección, Jesús restauró todas las relaciones que había que se restauró fue la relación entre Dios y el hombre, entre el Dios y entre cada uno de nosotros cuando le recibimos. Y las siguientes que se restauraron son consecuencias de este acto de resurrección que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. La relación entre el ser humano con sus semejantes es la siguiente: la relación del ser humano consigo mismo y la relación del ser humano con la naturaleza. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de su resurrección ahora tenemos una esperanza viva que nos alienta a vivir con la expectativa de su segunda venida en la restauración será final y eterna. ¿Por qué entonces hablarle a las personas de la resurrección en el mensaje de salvación? Miren, debemos testificar a toda persona que la muerte de Jesús transforma el corazón de piedra y lo hace un corazón de carne. No hay ninguna salida para el ser humano que de que Jesús resucitó, lo pudiéramos entender y lo pudiéramos ver en dos sentidos. El primer sentido es que todos los que han muerto en la historia de la humanidad, todos los vencidos, todos los derrotados, todos aquellos cuyas vidas fueron aplastadas, se concentraron en Jesús que murió en la cruz y resucitó. Él los hace suyos para trasladarlos con él al reino de la resurrección. El segundo sentido es que desde la perspectiva de la muerte como realidad humana en cada ser humano, la muerte de Jesús puede ser vista como el acto más importante por el cual Dios hace suya la única realidad que Él ha creado para transformarla en posibilidad de entregar la vida por amor a nosotros. Conclusión: la base del cristianismo bíblico es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Si queremos evangelizar a las personas, debemos de comunicarles para que comprendan el plan de Dios para la humanidad. Es indispensable entender aquello que está en el corazón de estas buenas nuevas. Allí, en el centro, en el corazón del Evangelio, está el concepto de la resurrección. Es la liberación. Creo que se les desconectó, les anda fallando tal vez un poquito el internet. Vamos a tener paciencia y se deben conectar ahorita de nuevo en un ratito. Hay que esperar un poco, por favor.
¿Sí Ya. me escuchan? Perdón, es que Ya se escucha. Ok, gracias, Alfonso. Ahí está, ahora sí. Es que... La base. Ok, entonces voy a repetir nuestra base, nuestra conclusión de por qué es tan importante la resurrección, de predicar la resurrección, digo, de hablarle de Cristo a la gente con la resurrección. Entonces, la base del cristianismo bíblico es el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Si queremos evangelizar a las personas, debemos comunicarles para que comprendan el plan de Dios para la humanidad. Y es indispensable entender aquello que está en el corazón de estas buenas nuevas. Allí, en el centro, en el corazón del Evangelio, está el concepto de la resurrección. Es la liberación total y absoluta del pecado del ser humano. Cristo Seguimos. vive. Estamos predicando no una filosofía, no una nueva forma. Estamos predicando a una persona que está viva y es Jesús. Continuemos. El centro del mensaje de Pedro al evangelizar a la multitud fue la resurrección de Cristo. Del mismo modo, el centro de nuestros mensajes al evangelizar debe ser la resurrección de Cristo. Como dijo un gran predicador, todo mensaje evangelístico efectivo debe contener las 3 R: ruina, redención y resurrección. Si así lo hacemos, seremos efectivos en ganar personas para Cristo. Analicemos ahora el poder de la palabra de Dios y por qué es esencial en la evangelización. La palabra de Dios es, pues, esencial e indispensable en la evangelización, pues es el único medio por el cual las personas pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús. Las características de la Biblia nos muestran su efectividad al evangelizar al mundo para Cristo. Veamos 5 características que hacen de la Biblia única, esencial e indispensable en la evangelización. Número 1. Es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Número 2. Es espíritu y es vida. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Número 3. Es poderosa. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Número 4. Actúa en los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo tanto, nunca dejemos de agradecer a Dios, porque cuando recibieron su mensaje de parte de nosotros, no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Número 5. Es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo debemos usar la palabra de Dios en la misión que Dios nos ha dado? ¿Cómo usar la palabra de Dios en la misión que Dios nos ha dado? Bueno, lo más importante es usarla, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es realmente lo que penetra, lo que cala, es realmente lo que va a llegar al corazón de la gente
aun cuando no pase por su mente. Desafortunadamente, el evangelio se ha diluido. Se predica un evangelio humanista, centrado en el hombre, y muchos evangelizan hoy y lo único que hacen es prometerle a la gente: entrégate a Cristo y te va a ir bien, Dios te va a dar un trabajo, te va a dar un carro, te va a dar economía, te va a dar esposa, todo te va a salir bien. Y esos evangelios atraen muchísima gente, muchísima gente. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la realidad, 9 de cada 10, y ahorita vamos a ver unas estadísticas reales, se apartan. A veces hasta, o sea, ya hablando de miles, son como el 90 y tantos % que se aparta, porque cuando ven la realidad, entonces creen que pues Dios no existe o que fue pura mentira, pero les están predicando un evangelio diluido, un evangelio falso, porque no están hablándoles de Cristo conforme a la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios la que hablemos. Debe ser conforme a lo que la Biblia dice que debemos nosotros hablarle de Cristo a otros, aun cuando parezca que no es lógico o que no es efectivo. Al final de cuentas, sí lo es. Les cuento 2 anécdotas particulares. Cuando yo no conocía a Cristo en Tuxtla Gutiérrez, una vez fui al parque, llegaron unas visitas de la casa y los llevamos al Zócalo a ver allí las cosas, y de pronto un señor loco estaba hablando, pero así gritando y hablando, y yo hasta me dio pena. No, ese es un loco que anda por ahí. Pero de entre las cosas que dijo, él dijo esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Como que eso captó mi atención y dije, está loco. Pero años después, cuando ya conocí a Cristo, esas palabras de ese loco brillaron aquí en mi mente y yo le di tantas gracias a Dios por ese loco. Otro caso es el de un hombre que hoy es siervo de Dios y tiene muchos centros de rehabilitación en el estado de Morelos. Yo escuché el testimonio de él por la radio. Él estaba preso y llegaban los hermanos a la celda de al lado y hablaban de Cristo, y él ponía la música, siempre ponía la música en alto porque no quería oír nada de eso. Realmente siempre estaba la música, y entre la música pues las voces. Él pues sale libre, sigue en las drogas, sigue todo, se va para Chihuahua y su plan era hacer una tranza con los narcos, irse para el extranjero. Le salió mal, le quiso ganar a los malos y los malos le dieron una paliza y lo dieron por muerto y lo fueron a tirar allá en la sierra, allí por la Sierra Tarahumara. Milagrosamente, 2 indios tarahumaras iban pues pasando por ahí, vieron el cuerpo, lo recogieron, lo llevaron para la cruz, pues para la Cruz Roja más cerca. Él estuvo en coma más de 1 año, pero él cuenta que él oía todo, él oía la gente que iba, que pues venía. Y lo único que él recordaba, porque él trataba de recordar qué pasó, por qué es lo que me salió mal, a qué horas me emboscaron. Y lo único que él recordaba eran las palabras que los hermanos de la celda de junto decían en medio del ruido de la música, y eran versículos y versículos, porque la palabra de Dios penetra y traspasa cualquier cosa, cualquier cosa. Y entonces alguien iba y oraba por por un enfermo y por otro, pero siempre se lo brincaba a él. Hasta que un día él dijo, bueno, si realmente existes, quiero que el que viene y les habla al de acá al lado y al de acá, venga y me hable a mí. Y este hombre ese día llegó, le habló por el oído y lo llevó a Cristo, estando él en coma. Cuando él sale de la coma, ¡wow!, vuelve convertido a Cristo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, tiene poder y tenemos que usarla. Vamos ahorita a ver un video dura 11 minutos y medio, casi 12,
de cómo realmente tenemos que usar la palabra de Dios al evangelizar a los que no conocen a Cristo. Pónganle mucha atención porque es un resumen de todo lo que hemos compartido hasta ahorita. Veámoslo. ¿Has escuchado las estadísticas acerca de que millones de personas han decidido recibir a Cristo? ¿Has escuchado que parece que la iglesia aumenta en número? Pues bien, queremos compartir un secreto contigo. Se llama la tasa de alejamiento. Del 80 al 90% de los que toman la decisión de recibir a Cristo, ahora se están alejando de la fe. Eso significa que el evangelismo moderno y los métodos que usa para atraer a las personas a la iglesia produce de 80 a 90 de aquellos a los que llamamos deslizados entre cada 100 decisiones por Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, una denominación de renombre en Estados Unidos logró conseguir 294,000 decisiones para Cristo. 294,000. Desafortunadamente, solo pueden encontrar 14,000 en comunión. No pudieron dar cuentas por 280,000 de sus decisiones, y estos son resultados evangelísticos normales y modernos, desde las iglesias locales hasta las grandes cruzadas. Y creemos que esta tragedia sucede no por la falta de seguimiento, sino más bien porque la iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el evangelio, como lo hizo Jesucristo. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice: «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo: «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra bueno. Y entonces él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo: «Tú conoces la ley». Le dijo: «No mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo: «Maestro, he guardado eso desde mi juventud». Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo: «Hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? ¿No somos salvos por guardar la ley? Somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios, no oró con él. Ni siquiera le dijo algo como: «Espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones?» A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo. Y es por eso que el enemigo no quiere que la tengan. Es algo que el enemigo ha torcido a través de los años, lo ha usado mal y lo ha escondido, de manera que parte de la iglesia no sabe que existe. Es por eso que lo llamamos lo que el diablo no quiere que sepas. Así que por favor, mírenlo y escuchen atentamente y no se dejen distraer por nada. La Biblia nos dice en el Salmo 19, verso 7, «La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma». ¿Qué dice la Biblia que es tan perfecta y hasta convierte al alma? Esta escritura lo hace muy claro. La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, miremos la ley civil por un momento. Imagínate si yo te dijera: tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar una multa de $25,000 por exceso de velocidad por ti.
es probable que me mires y digas, esas no son buenas noticias, no tiene sentido. Yo no tengo una multa de $25,000. ¿Ves? Es probable que mis buenas noticias no fueran buenas porque parecería tonto. Pero más que eso, también suena ofensivo, porque estoy insinuando que has quebrantado la ley cuando crees no haberlo hecho. Pero si te lo dijera así, podría tener más sentido. En tu camino hacia acá, un policía te vio yendo a 55 millas por hora en una área apartada para una convención de niños ciegos. Habían 10 señales claras indicando que 15 millas por hora era la velocidad máxima. Pero tú pasaste por ahí a 55 millas por hora. Lo que hiciste fue muy peligroso. La ley estaba por actuar cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Tú eres muy afortunado. Puedes ver que el decirte primero lo que has hecho mal realmente hace que las buenas nuevas tengan sentido. Si no traigo información clara que violaste la ley, las buenas nuevas parecerán necias y ofensivas. Pero si entiendes que violaste esa ley, esas buenas nuevas se hacen buenas de verdad. Del mismo modo, si me acerco a un pecador endurecido, alguien con el entendimiento entenebrecido, y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será necedad para él y ofensivo para él. Necedad porque no tendrá sentido. De hecho, la Biblia dice que la predicación de la cruz es necedad para aquellos que perecen y ofensivo porque estoy insinuando que él es pecador cuando él no cree serlo. En lo que a él concierne, hay otras personas mucho peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, quizás tenga más sentido. Si tomo el tiempo de abrir la ley divina y mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios traspasando su ley, entonces cuando se queda, como dice Santiago, convicto por la ley como transgresor, las buenas nuevas de haberse pagado la multa por él ya no serán necedad, no serán ofensivas, serán el poder de Dios para salvación. Con ese pensamiento en mente, veamos Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda la gente cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí está una función de la ley, es cerrar la boca del pecador. Detener a la persona de justificarse diciendo, hay otra gente mucho peor que yo, no soy mala persona. No, la ley cierra la boca de la justificación y deja a todo mundo, no solo a los judíos, sino a todo mundo culpable ante Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice qué es el pecado. De hecho, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y luego en Romanos 7, verso 7, Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dijo que no conocía lo que era el pecado hasta que la ley se lo dijo. Y Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Allí está diciendo que la ley es como un ayo que nos guía a Jesucristo para poder ser justificados por la fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos. La ley no nos justifica, solo nos deja culpables ante un Dios justo y santo. Déjame decirte de nuevo, esto es tan importante, no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, por la fe. La ley solo nos muestra que estamos sucios y desesperados por la purificación de Dios. La tragedia del evangelismo moderno es que a finales del siglo pasado, cuando se deslizó a la ley y su habilidad de convertir el alma y llevar a la gente al Salvador, el evangelismo moderno tuvo que encontrar otra razón por la cual la gente se acercara a él. Y el tema que fue elegido para atraer a la gente a Cristo fue la promesa de una vida mejor. El evangelio se ha degenerado a Jesucristo te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Para ilustrar que no es bíblica la naturaleza de esta enseñanza popular, una que yo mismo solía enseñar, piensa en la mujer tomada en el acto del adulterio.
Ella había violado el 7º mandamiento. La ley clamaba por su sangre. Estaban a punto de apedrearla. La ley la condenó. Esa es una de las funciones de la ley de Dios. Condena. Puede que digas, espera un minuto. Eso no está bien. No podemos ir condenando a las personas. Bueno, es cierto. No tenemos que hacerlo. Ellas ya están condenadas. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. La ley solo nos está mostrando a la persona en su luz verdadera. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da la gracia al humilde. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué doctor daría una cura a un paciente si el paciente no se convence primero de su enfermedad? Imagínate que soy doctor y te digo, tengo esta cura maravillosa, pero no estás convencido de la enfermedad. La vas a tirar y ¿por qué no? No la aprecias, no hay por qué apropiarla. Pero si en lugar de esto te dijera, tienes una terrible e incurable enfermedad, siéntate. Puedo ver 10 síntomas claros en tu piel. Vas a estar muerto en 2 semanas. Y tú dices, oh, ¿qué debo hacer? Y yo te digo, no te preocupes, tengo la cura. La vas a agarrar, la vas a apreciar y te la vas a apropiar porque has visto la enfermedad para que puedas apreciar la cura. La enfermedad es el pecado y la cura es el evangelio. Y si nos preocupa la gente, primero debemos tomar el tiempo para ayudarlos a ver que tienen la enfermedad y ayudarles a entender las serias consecuencias del pecado ante Dios Todopoderoso, para que aprecien la cura del evangelio. Es muy clara la misión que tenemos de parte de Dios. Número 1, evangelizar. Número 2, discipular. Y número 3, enviar. Lo primero es evangelizar, ganar a las personas para Cristo por medio de servirles, tal como lo hizo Jesús. El propósito de evangelizar es claro, discipular a aquellos que responden, ya que no hacerlo equivale a perder el tiempo. Del mismo modo, el discipulado es entrenar a los santos para enviarlos a realizar la obra del ministerio. Cuando discipula y no se envía a los discipulados, se comete un grave pecado contra Dios, contra el mundo y contra la iglesia. Se peca contra Dios porque se desobedece lo que Él ha mandado y que ha puesto como prioridad, alcanzar a los perdidos. Se peca contra el mundo porque ellos están en tinieblas, desamparados y dispersos, urgidos de embajadores que les lleven las buenas nuevas. Se peca contra la iglesia porque se frustra el propósito para el cual existe, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los enviados son embajadores en nombre de Cristo que deben repetir el proceso, evangelizar, discipular y enviar. Sin embargo, debemos ubicar nuestro lugar en el proceso para avanzar al siguiente paso. ¿Acabas de recibir a Cristo? Congrégate, toma cursos, lee la Biblia, ora y bautízate. ¿Ya estás siendo discipulado? Sirve a otros, aprende a evangelizar, ora y ayuna y participa en la cena del Señor. ¿Estás yendo a servir a otros? No pierdas de vista el objetivo, discipúlalos con el propósito de enviarlos a repetir el proceso.